buenas tardes. Nuevamente hoy jueves nos encontramos aquí en un tema controversial y al mismo tiempo apasionante. Hoy el tema que tenemos en la mesa es sobre la prosperidad y la bendición. Este, ya no voy a presentar aquí a todos nuestros invitados porque son parte del elenco como tal. Y bueno, como siempre, vamos a empezar leyendo un concepto muy pequeño, muy breve de lo que vamos a discutir. Hoy vamos a hablar nuevamente, repito, sobre la prosperidad y las bendiciones. Y la definición de prosperidad dice que suele asociarse a la riqueza económica y a la abundancia de bienes. Esa es la parte de la prosperidad. Y de la bendición, que es la expresión de un deseo benigno que se dirige a una persona o a una entidad. Entonces, ya con este pequeño concepto, yo comienzo por mi hermano Ezequiel para que él opine sobre el punto de la prosperidad y bendición. Bueno, Dios le bendiga. Bueno, un saludo a toda la gente que se sigue uniendo, ¿no? A este canal, la calle 256. Respeto a los que vinieron el día de hoy aquí a debatir. Bueno, mi punto, yo tengo una chuletica aquí, ¿no? Que hice con un concepto un poco personal de lo que es la prosperidad. Recuerden que trato de hablar de las cosas a través de la palabra del Señor. Y lo voy a hacer basado más en lo que es la prosperidad en lo que enseñó Jesús, porque tenemos que hacer una diferencia entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, aunque algunos no estén de acuerdo con esto. Más adelante voy a estar hablando de por qué esta diferencia, cómo se habló la prosperidad en el primer pacto, cómo se habló de la bendición y por qué Jesús viene con una enseñanza que choca un poquito o que a muchos les confunde. Voy a estar aclarando esto a través de la Biblia. Bueno, la prosperidad en el cristianismo es el progreso, el avance del hombre espiritualmente, el gozo de ser transformado en la gracia de Dios. El enfoque principal de esta prosperidad no es lo material, aunque no se descarta en muchos casos la abundancia como parte del plan de Dios, en el cual dicha abundancia puede suplir la necesidad de otros que tienen escasez, así mostrando el amor de Dios y la misericordia, siendo ejemplos imitadores de Cristo, que se dio a sí mismo por amor a nosotros. Segunda de Corintios 8:14 dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, porque para que también la abundancia de ellos supla la escasez de vosotros, para que haya igualdad. Estoy hablando de ese compartir que tienen las iglesias, hablando de que, bueno, algunas pasan un momento malo y otras congregaciones ayuden, esa ayuda mutua. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? Aquí podemos, yo de esta manera, pues puedo enfocar, puedo dar el enfoque de esta prosperidad que explica el cristianismo. Ok, este, ya vieron aquí, mi amigo Ezequiel trajo su propio concepto. Vamos con el filósofo Gary Torres. Gary, Muy buenas tardes, saludos a todos los presentes, en especial a nuestra moderadora Michelle Brito. Yo voy a ser breve con la etimología de la palabra que deriva del latín. La prosperidad es simple y llanamente tener buena suerte, tener éxito, pues salir victorioso de lo que uno se propone. Y en relación a las bendiciones, ese más que todo, yo opino que es yo creyente también en Cristo, a mi manera, a mi manera. eh, Más que todo viene como una cuestión de fe. de- es una cuestión de fe, de tu relación directa que tú tengas con en este caso, con Jesucristo, en mi punto de creencia privado que yo tengo, pues, sin tener ningún tipo de acercamiento a ninguna iglesia, ni o parcialismo. claro, o parcialismo, muchas gracias. eh, pero yo creo que más que todo
Eso es más cuestión de fe. La bendición es una fe para mí. Tú tienes que tener fe para recibir esa bendición. ¿De acuerdo? Bueno, nada, vamos, vamos a darle ahora el derecho de palabra a nuestro amigo Ulises Castillo. Bueno, mira, tú iniciaste la apertura del programa con el sentido de que es la prosperidad y la bendición, sin identidad religiosa, simplemente la prosperidad y la bendición. No vengo a debatir ni a llevar contrariedades con nadie, simplemente cada cabeza es un mundo y cada quien tiene una manera como la vida le ha tocado y cuál es el resultado de la misma. Cada uno de nosotros tenemos una edad, cómo ha sido nuestra vida, cómo se ha desenvuelto nuestra vida. La hemos analizado desde el principio que empezamos a caminar, cómo ha sido nuestro proceso. En el caso mío, muy particular, agradezco a Dios. Primeramente, ese Dios que todos llamamos, cada quien a su forma y manera. Y yo digo que todos estamos bendecidos. Todos, todos. Primeramente tenemos salud, que nadie se imagina la riqueza más grande que existe, que es la salud. Porque había una propaganda hace muchos años de un animador muy conocido, que hoy podemos decir, y que todos sabemos su estado de salud. Él tenía una propaganda de una empresa de seguro que decía, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, la salud es una bendición que Dios nos ha dado y es importante saber cuidarla. ¿Sí? Podemos tener cualquier cantidad de diferencia porque las edades y las vivencias de cada quien nos ha tocado a una manera y a una forma. Hay personas que viven lamentosas, viven entristecidas. Yo hago un análisis desde el principio que empecé a caminar y yo puedo decir que estoy lleno de bendiciones y estoy lleno de mucha prosperidad. Yo tengo una filosofía que digo, antes tenía y no era rico, hoy no tengo y soy millonario. Bien. O sea, y tengo una filosofía que hace tiempo la saqué que decía, no necesito nada, aunque me haga falta de todo. Porque creo que la vida, por tener la vida y por tener pensamiento y por tener conciencia, debemos de sentirnos agradecidos de Dios. Claro, vamos a ir con ese Agradecidos punto porque ahorita donde vamos a ensanchar ese tema ahí, Ulises, pero vamos a darle continuidad aquí a nuestro amigo y hermano Igor para que plantee su punto, su concepto, pues, de lo que es la prosperidad y bendición. Buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Ya saben mi nombre, ya es la tercera vez que estoy aquí. Bueno, la prosperidad eh, es bonanza, es bienestar, es felicidad, es éxito, es prosperidad, ser próspero. Eso es lo que significa realmente la prosperidad. O si lo llevamos a un nivel espiritual, ya esa es otra cosa, porque las bendiciones son dones que son dones divinos que nos da Dios a nosotros, a cada uno de nosotros, por medio de la fe, de lo que usted habla, por medio de la fe es que nosotros tenemos bendiciones, ¿ves? Ese tipo de bendiciones que tenemos como la salvación, como hay tantas cosas que nos ofrece Dios a nosotros y la sanación también, como usted está hablando de sanar, eso viene, ese tipo de bendiciones vienen por ahí, pues, y vivir una vida
ayudando al prójimo, ayudando cada día más al prójimo, porque esas son bendiciones, porque cuando tú ayudas al prójimo, se convierte en una bendición. Esas son la diferencia que hay entre la prosperidad, y Él nos da prosperidad también dentro de la bendición, pero hay materiales y hay prosperidad espirituales, que son las que nosotros realmente queremos, porque eso es lo que nosotros estamos buscando, por lo menos los cristianos. Los cristianos buscamos más esa prosperidad espiritual, que es la paz, esa cosa que muchas personas necesitan. Podrán ser muy ricos, podrán ser muy prósperos, pero no la tienen. Ese es mi concepto. De acuerdo. Bueno, hasta ahorita creo que vamos bastante claro sobre la parte conceptual y aquí vamos a darle el derecho a palabra a nuestro amigo y hermano Rainer, controversial de estos debates. Bueno, buenas tardes también. Un saludo a todos los que nos están captando en el programa del podcast, en este programa podcast, pues, y sí, puedo emitir una perspectiva acá que no de todo, ya todo el mundo expresó, pero de pronto se le está pasando. La prosperidad, yo comento, la prosperidad y la bendición. La prosperidad viene del Creador. Coincido con la idea que comenta el mismo Ulises. eh, esta prosperidad y esto que podemos definir como bendición, hay que tomar en cuenta que primero la vida que nos permite el Eterno, nada más somos súper afortunados. ¿Por qué razón? Porque nada más cuando nos dan la oportunidad en este plano de existir, claro, esto está acompañado de un plan de rectificar y de pasar por muchas fases para poder elevar el alma. La realidad es, y el fondo, lo que puedo comentar es que la prosperidad es para elevar la conciencia y elevar el alma, porque como decían entre cámaras, el mismo Michel decía, hay personas que comentan que soy tan pobre, pero tan pobre que lo que tengo es dinero. Eso es que un dicho muy popular, y entonces, fíjate, es muy cierto ese dicho, porque de verdad que el motivo de la existencia para llegar a una prosperidad o una abundancia como estamos tocando, el tema es elevar la vida, elevar la conciencia, pues. Y entonces es un honor resaltar que el Creador nos permite nada más por el hecho de vivir, tener salud, tener eh, de pronto la oportunidad en momentos de bendecir y también de recibir. Todos esos son eventos que nos llevan a elevar la conciencia. Esa es la prosperidad. Ok, este, creo que estamos todos claros. Básicamente el concepto está muy fácil de digerir. ¿Por qué razón? Porque en resumida asociamos a la prosperidad con abundancia, con éxito y con todo lo benigno que puede venir a la persona. Entonces, pero ustedes muy bien saben que hay una cantidad de contrariedades con este punto de la prosperidad y desde el punto de vista de las bendiciones. Y lógicamente es importante también resaltar que nosotros siempre le damos la connotación de la palabra porque se sobreentiende que es la palabra de Dios y Dios no miente. Y por eso siempre buscamos esa referencia. Entonces, bueno, dentro de todo del concepto que ya se ha hablado, vamos a comenzar a darle como sazón a esto. Y comienzo con esto. ¿Tiene que ver la falta de estudio o la falta de conocimiento para ser próspero? ¿Ustedes creen que una persona para ser próspero tiene que ver que es suerte, tiene que ver con la falta de preparación o tiene que ver con el país inclusive donde estamos o hay otros elementos que no estoy tomando en cuenta? Comienzo con Ulises.
Bueno, yo le voy a dar mi punto de vista, ¿no? O sea, si vamos al plano material, los estudios, la preparación es parte de hacer un trabajo para la prosperidad. El estudio y la preparación, vamos a lo material. Este, eh, el país, mira, no es tanto como lo que es uno, porque uno tiene que, si vamos al plano material, si vamos al plano del desenvolvimiento de cosas, de negocios, de trabajo, de dinero, es cuestión de una dedicación hacia un sueño o hacia un propósito que tú te crees y seas dedicado, disciplinado y consecuente con ese objetivo. Los resultados van a existir. Tengo por seguro, una persona que se dedique a un negocio va a tener un resultado como de lugar. Quiero que sepa que la palabra lo resalta así, dice, lo voy a decir de una manera muy mía, pero tiene respaldo bíblico. Es que yo siempre lo digo así, todo se mide en términos de resultados. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Eso simplemente resalta es que una persona que está en perseverancia en algo y se está preparando en algo, sin duda alguna se va a ser experto. Y si eso lo llevamos al plano de una actividad, sin duda alguna eso también va a traer el beneficio de, la, de lo pecuniario. Entonces sí, me comparto, estoy de acuerdo contigo con esa idea. Este, Vamos a dar al punto de vista a Gary. ¿Me puede Sí, refrescar un poquito la memoria? sí, dice que tiene que ver, eh, tiene que ver con la falta de estudio o la falta de conocimiento la prosperidad. De conocimientos académicos, ¿cierto? Sí, Yo digo, o bueno, conocimiento. La palabra académico es conocimiento, porque hay personas que son autodidactas. yo digo que no, yo digo que hay muchos factores que son muy eh, influyentes, como por ejemplo la creatividad. Una persona eh, tiene que tener creatividad y también como yo llamo, un capital relacional y hablando en lo tangible, como dice el señor eh, Ulises, en lo material, eh, supongamos que cualquier persona quiere emprender en un negocio, tiene que tener, como quien dice, estos tres aspectos: capital relacional, capital económico y el capital emocional. Sí, claro, pero tomando en cuenta eso, sí, por ejemplo, tú ves estos influencers, estos libros de autoayuda, refiriéndome al punto, porque la pregunta es que si tiene que ver la falta de estudio o de conocimiento para alcanzar la prosperidad. No, te digo que absolutamente que no. Hay demasiados factores que juegan a favor. Como por ejemplo, ya te dije, la creatividad, l- la recursividad, el, la forma como tú te puedas desenvolver en diferentes tipos de negocios que tú te manejes o que tú te propongas. Pero estás en desacuerdo, es decir, ¿tú crees que una persona que estudia algo no necesariamente es próspero? Eso es lo que tú me quieres decir. Yo creo que la persona que estudia algo se encasilla a lo que estudia y tiene, alcanza una prosperidad a completo Limitado, límite. limitado. Sí. Bueno, ¿qué opinas tú de eso, Reino? Mira, yo según la pregunta, creo que la prosperidad no depende de los estudios, en parte. ¿Verdad? No depende de los estudios y de las virtudes que maneje algún ser humano. Continuamos en seguir entendiendo que ya cuando el Señor da la bendición de la vida, en el proceso de la vida, o sea, en el andar, la gente va adquiriendo, por supuesto, algunos dotes.
bien sea intelectuales, bien sea de Físico. Inteligencia social. y sí, ¿no? Y lo que se llama la inteligencia psicoemocional. También está la inteligencia. Tú sabes que hay varios tipos de inteligencia. Y está la intelectual, la psicoemocional, y está esta otra que, bueno, ponle con esas dos, la gente se mueve en el andar y va creciendo. Por supuesto, como comentaban ustedes, si siembran un tema de constancia y enriqueciéndose, un tema de hacer, como quien dice, su tarea y se disciplinan en algo, tienden a cosechar siempre algo, por supuesto, positivo. En cuanto a lo positivo, si es constante. Y la pregunta es, ¿estás de acuerdo Pero o en desacuerdo estoy en desacuerdo, que no tiene nada que ver con los estudios ni los conocimientos? porque no tiene nada que ver, porque existen muchos casos. De hecho, en el pito, Está bien. Yo particularmente, después me toca dar mi opinión, yo difiero, pero ahora voy a preguntarle a Ezequiel. Ezequiel, No, yo creo que si nos vamos por la lógica, bueno, hablamos de dos puntos, ¿no? Del punto material y el punto espiritual. Yo creo que, bueno, hay un versículo clave con esto. Yo me iría a la segura. El pueblo perece por falta de conocimiento. Es necesario el estudio. Si nos vamos al punto eh, material, de la parte material, obviamente, si estuviéramos funcionando, como en este caso, muchos países funcionan. Vamos a apartar el tema de la política, pero bueno, todos los países tienen sus problemas, sus altos y bajas. Sabemos que en este tiempo, bueno, muchos se han ido al emprendimiento y quizás los que tienen algún título han salido a hacer otras cosas fuera de lo que estudiaron. Pero si nos vamos a la segura, obviamente tenemos que enseñar a nuestros hijos a que estudien, porque si tienes un mejor currículo vas a conseguir un mejor trabajo. Por ejemplo, en el caso, mi esposa pudo estudiar, tiene un buen currículo y bueno, gracias a Dios se le abrieron la puerta y tiene obviamente un buen sueldo pues, por esos estudios. Si hablamos de la parte bíblica, bueno, vuelvo a repetir, el pueblo perece por falta de conocimiento. Es necesario para prosperar y es algo que quizás más adelante se explica, entender, por ejemplo, nosotros los cristianos, entender los misterios de la Biblia, entender lo del antiguo pacto, lo del nuevo pacto, entender la gracia, la ley, para prosperar espiritualmente. Nadie que no estudie el tema de la ley y de la gracia puede prosperar espiritualmente, porque puede ser que un cristiano, a nivel de código, el que entiende el conocimiento de mi pueblo, como tú decías, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero es el conocimiento ya seleccionado. Es decir, eso es conocimiento. los misterios, pues los misterios del creador. Ya va, pero Pero es que estamos hablando de la propiedad, disculpa que le interrumpa, es la propiedad Sí, la propiedad física. totalmente. Lo que pasa es que en el caso de Ezequiel sí lo hizo la diferencia, dijo la prosperidad desde el punto de vista material y después dijo de la parte de vista espiritual. Y por eso lo he dejado que desarrolle porque hace falta también el conocimiento para poder nosotros prosperar espiritualmente. es la idea. Yo pregunto para que ustedes lo desarrollen, pero quisiera escuchar también a mi hermano Igor. Igor, yo estoy, la pregunta era, o es, ¿tiene que ver con la falta de estudio o la falta de conocimiento la prosperidad? Bueno, yo estoy de acuerdo que el estudio hoy día es esencial para la prosperidad. Hoy día, pero hemos visto casos, bueno, casos anteriores, porque hoy día ya la gente está más preparada, pero habían personas que eran prósperas y no sabían ni leer ni escribir. Y en el camino iban consiguiendo quien lo iba ayudando a progresar, pues, o sea, a tener el conocimiento que se necesitaba, pues, porque yo me acuerdo que habían ganaderos que no sabían ni leer ni escribir, eran ganaderos y tenían grandes tierras y eran. Pero eso no tiene que ver más que todo con la persona culta. Es decir, el problema es que la prosperidad posiblemente la están asociando a la parte cultural. Pero, pero está bien esto que estoy diciendo porque yo tengo mi propio concepto. Perdóname que quiero que termine tu punto para. Sí, yo estoy de acuerdo de que hoy día tenemos que prepararnos para ser prósperos. Hoy día. Fíjate, La parte espiritual, hasta los discípulos estudiaron. Vemos el caso, por ejemplo, de Pedro cuando da su discurso. Oye, la gente se quedó sorprendida. Estos varones eran varones del vulgo. ¿Cómo pueden hablar así? O sea,
hablamos de la personalidad de Jesús y era una persona educada, era una persona. Pues fueron influenciados. Y yo, bueno, mira, yo realmente sí soy de los que creo que la, la falta de conocimiento es la que te hace que te seque. Y también hay creo que es Albert Einstein, que dice que tú no puedes tener resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. En resumida, para mí, creo que es vital el conocimiento y los estudios para tú desarrollar más en este mundo, si se puede decir, bien diverso. Creo que hay que prepararse. De hecho, motivo, insisto, que la gente debe de estudiar, prepararse para lograr X proyecto o actividad o deseo. De mi parte, difiero de Gary y de Raina, porque desde el punto de vista material y lógicamente, como citó Ezequiel, eh, es un texto que la mayoría de los cristianos lo citan, que mi pueblo perece por falta de conocimiento, ese conocimiento que va ligado de una u otra manera a la sabiduría, que creo que era la historia que estaba diciendo Igor, que hay personas ganaderos o de otra, o Sí, eso es de otro, de otra, porque ¿cómo se explica? pero ahí aplica esa sabiduría, por eso que hablé de la parte cultural, Tienen una sabiduría heredada quizás veo o no heredada, también la pueden desarrollar, porque el hijo la Es que desarrolla. no necesariamente tú tienes que, evidentemente tienes que tener conocimiento del trabajo que tú estás realizando o de este caso del negocio que tú quieres hacer. Pero si tú puedes ser un economista graduado en X universidad y te puede ir mal en la vida. no, pero esa no es la pregunta. La pregunta es que el detalle es que ciertamente, por ejemplo, hay una cantidad de abogados que son taxistas, hay una cantidad de economistas que están ejerciendo otras funciones, y eso es una realidad, lo sabemos y el mundo lo ve así. Pero la pregunta, por eso yo siempre resalto en los otros programas, es importante sobre la pregunta porque no se trata de nosotros, se trata del que nos está viendo y va a opinar, y entonces yo creo, de hecho, hay muchos influencers ahora mismo resaltando esto, que es necesario que la gente se prepare y se ponga en la brecha respecto al área que quiera desarrollar para que pueda verse distinto al mundo. De hecho, yo creo que en el caso de la queja, en el caso del dinero específicamente, que la gente se queja, es porque hace siempre lo mismo y no busca la fórmula o la forma o la manera de ir y hacer otra cosa. Este, y es mejor quejarse. Claro, pero hay un detalle loco que dice Albert Einstein, que es hacer siempre lo mismo y intentar obtener resultados Diferente, correctamente. Por eso lo dije hace ratico. En resumido, pues bueno, el debate, lo que pasa es que como estamos aquí de una manera, vamos a decir, donde le damos el espacio social a Ricardo. Exactamente, fíjate. Como yo creo que definitivamente sí hay que estudiar, y vamos a esperar a ver qué opina lo de afuera. Yo pregunto, los prósperos, digamos, las personas exitosas tiene que ver, es similar o se liga, obedece al estudio académico, ¿no? Estamos en este caso. Al estudio, el detalle es que la palabra académico, estamos mira, el estudio, fíjate, las personas que estudian la Biblia no necesariamente van a una universidad. Ciertamente hay las universidades o los institutos. Puedo dar un ejemplo hoy día con los emprendimientos, las gobernaciones, las alcaldías, cuando van a dar a una persona que va a buscar un emprendimiento, primero lo preparan para poder darle el crédito, si no, no le dan el crédito. Pero tienen que ser preparados primero, y está el conocimiento de lo que él va a hacer. O sea, hoy día, con el grado de tecnología que tenemos, necesitamos conocimiento. Pero es que no existe proyecto hecho sin conocimiento. Entonces la pregunta es, tu respuesta eso, pero tu respuesta de hace ratico fue que no era necesario la falta de estudio ni de conocimiento. Eso quedó grabado. Sí, lo escucha, pero no. Yo digo es relacionar el conocimiento con la prosperidad, taxativamente relacionarlo así, no, porque existen personas, no, pero ahí no un día que no tienen, o sea, bueno, comen. Disculpa que
voy a conjugar con Reina y a lo mejor no sé, tú lo malinterpretaste. Evidentemente es inteligible que el conocimiento tiene que existir si tú vas a hacer una actividad, por así decirlo. Pero sí, y el conocimiento, pero ya va, mira, fíjate, a medida que vamos discutiendo esto, Pero tú pareciera que claro, vamos a echarle picante, vamos a echarle- no, pero fíjate dónde está el detalle. Nos quedamos ahora de que pareciera que fuera algo de sentido común, pero la pregunta está muy clara. ¿Tiene que ver la falta de estudio o la falta de conocimiento para ser próspero? Ustedes explicaron y dijeron. Entonces, yo dije que difería de ustedes y creo que sí. Ahora, si tú me estás diciendo que si el punto es que si se tiene que relacionar los estudios con la prosperidad como tal desde el punto de vista académico, a lo mejor no necesariamente, no Right, necesariamente te hacemos tiene que relacionar, para que pero sin duda sí, alguna entienda, pues, sí. es importante el estudio porque a través del estudio es que se alcanza todas estas, vamos a decir, metas que la mayoría de la gente tiene, que hay algunos casos excepcionales, en el caso de la música. La música, hay músicos que son músicos de oído natural, no tienen que ir a ninguna academia a estudiar teoría y solfeo, el pentagrama, sino son músicos. Y de hecho, algunas composiciones son En resumida, yo lo que quiero resaltar es que el estudio de las diversas actividades son lo que yo basándome en la escritura también dice un texto, refresco ahí. Hay un texto que dice, a la fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, incluso no es nada más conocer, porque el conocimiento se te puede quedar ahí, pero si no lo pones en práctica, no camina. No, Y mira, esto me acaba de sorprender. Oye, que no entiendo, de verdad, no entiendo de verdad de verdad, este judaísmo mezclado, un judaizante que a veces mezcla. Yo quisiera realmente, de verdad, yo quisiera realmente hablar, yo, yo quisiera en algún momento hablar realmente con los maestros o con lo que en este caso tú recibes enseñanza, ¿verdad? Quisiera hablar con ellos directamente porque yo no puedo entender cómo hay una mezcla de alguien que puede judaizar, que de repente toma algo del Nuevo Testamento, pero no cree una parte, pero cree la otra. Entonces hay una mezcla. Sí. No, no, pero es que ahorita con el tema de la prosperidad, vamos a hablar de cosas que son muy importantes que tienen que ver obviamente con el conocimiento. Entonces, ahí vamos a hablar de esto, pues, de lo que tú estás explicando, de que, bueno, somos un solo pueblo. Sí, ciertamente, y vamos a hablar un poquito del judaísmo, que tiene que ver también con la prosperidad, con el origen. Entonces, bueno, hay mucha gente que está de parte y parte, va a sacar sus conclusiones. hay y fórmulas disculpa, señor secretas Ezequiel, para tener bendiciones desde el punto de vista espiritual. Hay fórmulas secretas. yo creo que hay una. Dímelo. Hay una. Primero, ahora, apalancarnos ante el Eterno. Pero es el que dio todo, es el inicio. Si nos apalancarnos en él, viene la prosperidad en el caminar. Y si las personas no están en Cristo, no es en el Señor, si no están en el Eterno, ¿viste? Hay de afuera que no están viendo, que van a ver que no son cristianos, que no pertenecen a ninguna religión, y le va muy bien porque son responsables, porque son disciplinados. Permíteme terminar, Alberto. Hay personas que están afuera, que son personas responsables, que estudian, se preparan, se ponen para la vuelta, como decimos aquí coloquialmente, y estas personas, desde el punto de vista económico, le va muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿hay fórmula secreta para tener bendiciones? Uno, no podemos verlo. Voy a hacer un comentario. No podemos ver esto por el ángulo nada más del cristianismo histórico. ¿A qué me refiero? Hermano, es universal. El ser humano tiene virtudes que estas virtudes nos llevan a crecer. Eso sí, eso sí, Claro, eso sí, realmente. pero fíjate el punto, mi hermano Riley, estamos hablando, uno tiene que ser, fíjate, vista, te dije que afuera hay personas que, bro, personas de buena familia que no están en ninguna religión, no practican ninguna religión. no tiene entender. Y le va bien en su vida, en su negocio, en su comercio. Eso es una verdad. Quiero que sepa la gente que nos está viendo que nosotros. Sí, hay una verdad, hay una Y eso es. Entonces, yo por eso dije, voy a ponerle ya picante a esto. Y yo le digo,
¿Hay alguna fórmula secreta para tener bendición? Bueno, creo lo siguiente, hay unos atributos en los estudios que nosotros hacemos, que mucha gente, hay unos atributos que tiene el ser humano natural, o sea, está incrustado en el alma, en lo que le llamamos neshama. Y ahí, con eso, con esa práctica, por ejemplo, son disciplinados y son una persona común y silvestre, como está comentando, pero tienen unos atributos originales, generales, que los, bueno, ¿me explico? Perfecto, eso es inherente. Hermano Ulises, te pregunto a ti, ¿hay alguna fórmula secreta para tener bendiciones? El simple hecho de que Dios no dio la existencia, eso vino acompañado con una cantidad de cosas que van dentro de cada uno de nosotros. Virtudes, dones. Si vamos al principio de la creación, Abraham manejaba su efectivo, ¿me entiendes? Y él vivía, él le gustaba su cultura de vivir, de cómo él formaba a su gente, ¿me entiendes? A todos sus creyentes, pues. Y familia. Él vivía lo que le llamamos carpas, que nosotros en la Biblia está tipificado como tienda. Y al frente él tenía a Abimelech, que vivía en templo, y él hacía negocio con Abimelech y con Hebrón, y hacían negocio, pero él manejaba su manera de vivir. Él vivía sencillo, que bastante, muchísimo. No, pero no, o sea, él se afianzaba a Dios, ¿entiendes? O sea, era una persona, Eso, y es importante, me reformulo la pregunta porque es ahí donde voy. ¿Hay una fórmula secreta para tener bendiciones? mira, seguir los pasos de Dios, ¿me entiendes? Seguir los pasos de Dios, en términos general, seguir los pasos de Dios, cada quien en su creencia. O sea, los cristianos pueden tener negocio con gente de otra denominación. Claro. Totalmente, Abraham lo hacía, según lo que tú Sí, entiendes. no lo hacía con Abimelech, no lo hizo con la... También lo hizo David con Irán, también. Perfecto. Bueno, voy contigo, Ezequiel, ¿qué opinas de lo que está diciendo Ulises? Mira, en cuestión, lo que está diciendo Ulises con respecto que a, La pregunta, ajá, ¿hay alguna fórmula secreta para tener bendición? mira, yo creo que hay que aceptar la soberanía de Dios. El cristiano tiene momentos de escasez, momentos de abundancia. Yo no creo que tengamos que tener una fórmula secreta para, en este caso, obtener bendiciones materiales. Nosotros venimos, la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. No, yo no puedo vender un evangelio de la prosperidad y que todo el que llegue a Cristo las cosas ahí todo el tiempo. No, hay momentos donde la gente, donde el cristiano pasa escaseo, de momentos donde pasa abundancia. Aquí lo podemos hablar, lo podemos ver en lo que cité en la introducción. Que bueno, ¿por qué Dios permite esto? Simplemente, aún en el Nuevo Testamento. Por eso es que tenemos que hacer una diferencia en las bendiciones de la obediencia del Antiguo Testamento, que era un pacto condicionado a lo que nosotros ahora interpretamos en el Nuevo Testamento de la enseñanza de Jesús. Pero bueno, no me voy a perder del punto. El cristiano pasa por algunas situaciones. Pablo lo pasó, digo, en escasez, en hambre, en abundancia, en todo esto. Entonces, aceptar la soberanía de Dios, independientemente de lo que podamos estar pasando en cualquier momento, creo que es ser próspero. Eso significa tú ser próspero, con madurez, tú decir, bueno, estoy pasando por un mal momento, esto no quiere decir que yo ande en maldición, porque Santiago capítulo 1 también habla de unas pruebas. Pero, o sea, pero si crees, basándose en todo esto que está diciendo, yo digo, si hablamos, que haga una recopilación, si tiene que ver los estudios y el conocimiento para tener prosperidad y abundancia, y entonces tomando en cuenta de que esto tiene, Ulises citó la parte de Abraham y resaltó que Abraham tenía su comercio con la gente de enfrente que difería en él en cuanto a religiones. Y yo le hice la pregunta, eran politeístas, correctamente, tenía muchos dioses. Y le hago la pregunta, y Abraham era sabio, me dijo, de más. Entonces la pregunta es, si a nivel de proceso nosotros pasamos por circunstancias que Dios permite para quizás nosotros llevarnos a otros niveles,
es que no todos en este caso van a ser ricos o van a tener lo que tenía Abraham. La Biblia habla de ofrendas para los santos, y los santos por lo menos en Romanos habla que habían pobres entre los santos. O sea, Jesús también explicó y dijo que iban a haber, que los pobres siempre estarían entre nosotros. O sea, yo te estoy hablando de que van a haber pobres y van a haber gente que tiene abundancia, y simplemente lo que quiere Dios en este caso, la prosperidad que entendemos, es que nos amemos y que se siente ese amor al prójimo, y que el que tiene abundancia ayude al que no tiene. O sea, Este es un punto importante, porque- que tiene abundancia que ayude. claro, porque presentamos la bendición de manera como vemos la bendición. Me están hablando de bendiciones espirituales, que hay secretos, pero no todo el mundo va a tener grandes abundancias todo el tiempo, en tiempo. ¿Para qué? Para que, bueno, se muestre ese amor dentro de la congregación, dentro de la iglesia, se muestre ese amor y ese ejemplo de Dios. No todos los creyentes fueron llamados a tener grandes riquezas. Como el Evangelio de la prosperidad predica esto y utiliza como base principal los textos del Antiguo Testamento, algunos textos del Antiguo Testamento que fueron bajo un pacto condicionado, por lo menos Deuteronomio capítulo 28, las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Cuando tú entras a una iglesia de la prosperidad, lo primero que te predican a ti es la consecuencia de la obediencia y la consecuencia de la desobediencia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de fidelizar a los creyentes. Y David, Como- que Exacto, fidelizan a los creyentes, porque dicen, bueno, si tú eres obediente y haces todo este tipo de cosas que nosotros te vamos a decir aquí, entonces te va a ir bien. El creyente sufre una decepción. sí, pero acuérdate, quisiera darle esa parte Igor. ¿Quieren algo Sí. que aportar a lo que dice Sí, Ezequiel? bueno, ya lo último, ya la estaba aclarando el punto, que ese tipo de cristiano, cuando ya no recibe nada a cambio, entonces se decepciona y se va de la iglesia. O sea, esa iglesia de la prosperidad es totalmente, y está fuera del contexto. Está fuera del contexto. Lo que pasa es que Dios es un Dios soberano. Porque Él dice que mío es el oro y mío es la plata, ¿verdad? Y lo pleno, la plenitud también es mía, y toda la tierra y la plenitud y todo lo que está dentro es mío. Y entonces Él es soberano, Él le da la riqueza a quien Él quiere. No es que porque tú eres cristiano yo te voy a dar, porque tú eres... No. No hay condición. Según el Antiguo Testamento, por eso es que el judaísmo siempre va ¿Qué opinas tú, Gary, de eso? ¿Qué a opinas tú? meter esto. Pues, Que es paradójico lo que ellos están argumentando, debido a que para ser próspero, según el cristianismo, Santa Escritura, tiene que vivir una vida ascética, o por lo menos así lo percibo yo. no, pero no hablamos de eso, no hemos hablado de eso. No, pero están diciendo que tienen que vivir en la escasez, Ok, disculpa. o sea, No, yo me no estoy yendo existe. por Sí, disculpa. también, bueno, no entraría, No, porque En fue algunos mencionado casos, un diablo que vivió un proceso, en es algunos decir, casos, se ubicó su desamparado y su descendencia mendigando. Acuérdense de eso, está bueno. O sea, es decir, supongamos que estuve en un momento de equilibrio, no es lo mismo momento opulencia, de escasez tuviste que muy ser un bien y mendigo. te llegó un momento por una mala aplicación, una mala administración, caíste en una situación difícil, y entonces esa escasez te sirve para madurar, meditar, para no cometer los mismos errores y no llevarlo a ese extremo. Bueno, desde ese punto de vista lo entendí yo, pero si Bueno, yo lo tomé así porque debido a que el señor Ezequiel estaba argumentando, reitero, que no, que la escasez, que y que lo otro. Mm, disculpe, señor Ulises. Lo cierto es el caso que para que yo creo que se fueron como que por muchas vías la respuesta de la pregunta que tú realizaste. Para uno tener siquiera la pregunto nuevamente, dice, ¿hay fórmula secreta para tener bendiciones? yo voy a ser breve y finito con mi respuesta. Yo creo que sí hay una fórmula secreta. De hecho, no creo, estoy seguro. Responsabilidad. Que estoy de acuerdo contigo, una persona responsable. Ajá, pero tan corto ahí, responsabilidad. Responsabilidad, Pero tú puedes ser responsable. disciplina, de ahí deriva todo eso. Yo quiero escuchar a Rainer con respecto a lo que él decía, que hay una fórmula según la Biblia
para prosperar. Y creo que, bueno, vas a hablar de Deuteronomio capítulo No, 28, yo me hablo del imagino. mismo Abraham, que citamos acá, el padre de la fe. No es cristiano, es el padre de la fe. Estoy hablando de la autoridad. Ok, el padre Abraham y recibió la información, la agarró, la mordió y simplemente la puso en práctica. Y nada más por eso es próspero. Entonces, ahora digo, hay personas que, que viendo ese ejemplo de Abraham, estando en la actualidad aquí, teniendo estos códigos, ¿qué pasa si esa persona no prospera? Bueno, por supuesto, tenemos que revisar. Vamos a revisar. Eso es el problema de la iglesia de la prosperidad. Cuando tú llegas a la iglesia de la prosperidad, te leen Deuteronomio capítulo 28 y tenemos que entender la diferencia de un pacto condicionado y de lo que es un hebreísmo a un pacto incondicional. Ve lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Estas bendiciones te llegan si tú haces eso. Es un pacto por obediencia. En cambio, ahora estamos en un pacto incondicional. Ya va. Escúchame, No, necesito que es un escuches, debate, de eso se necesito que trata. escuches esto. Entonces, claro, las bendiciones venían obviamente por la obediencia. Dios ofrecía todo este tipo de bendiciones de abundancia. Escúchame, ahora en el Nuevo Testamento, el Señor, ahora, ¿qué hace Jesús en el Nuevo Testamento? Habla de el peligro de la riqueza, porque no habla lo mismo. El equilibrio. ¿Ve? Y no estoy hablando mal del Antiguo Testamento. Quiero que sepas que yo tomo del Antiguo Testamento lo que tiene continuidad. Tenemos que entender lo que es la diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral. Tenemos que entender lo que es un hebreísmo y lo que no es un hebreísmo, lo que era solamente para el pueblo de Israel, para que nosotros podamos entender el tiempo de la gracia, porque entonces hay una contradicción. Entonces vemos, ok, Abraham fue rico y todos ellos fueron ricos, entonces Jesús se pone ahora en contra o se pone en contra ahora de la riqueza. Pero Jesús ahora advierte en el Nuevo Testamento el peligro de la riqueza y dice, oye, qué difícil será entonces para un rico. ¿Qué pasa con los discípulos cuando le escuchan así? Dice, qué difícil es ahora, qué difícil se le será a un rico, verá, entrar al reino de los cielos. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja. Entonces llegan los discípulos y se quedan así, dicen, sorprendidos y dicen, oye, Señor, pero entonces, ¿quién va a ser salvo? Porque ellos vienen de una enseñanza obviamente de la Torá y dicen, wow, pero ¿qué es esto? ¿Qué enseñanza? No cuestionaron la enseñanza de Jesús, sino simplemente la recibieron, pero dijeron, uy, pero ahora la cosa cambió. Ahora yo veo a Abraham, ahora yo veo el ejemplo de la Torá que me dice que, mira, Abraham, oye, Isaac, Job, oye, todo el ejemplo patriarcal, las bendiciones que venían, ahora recibo esta enseñanza. Ellos no la cuestionaron, pero ellos dijeron que era difícil para ellos. Más fácil será que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Y también aquí en la actualidad hemos visto que a veces hay personas con mucha fortuna, muy opulentes, que más bien ese dinero ha traído problemas. Y es importante, hay riquezas que trae cuando te trae inconvenientes. ¿Qué opinas tú de eso, Ulises? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Hay riquezas que traen inconvenientes? Muchísima, muchísima, porque es que hoy por hoy estamos viendo la búsqueda desmedida del dinero. La búsqueda desmedida del dinero. Tú lo ves por las redes sociales. Todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere monetizar. Bien. O sea, y mayormente la gente mayormente, no digo que todo, mayormente la gente que nunca ha tenido dinero. Entonces tiene una búsqueda desmedida y no sabe las consecuencias que le puede ocasionar el dinero. Porque el dinero también crea sus propias consecuencias. Hoy por hoy, lo que planteaba Ezequiel es así. Hay que tener obediencia. ¿Entiendes? O sea, hay una cantidad de dinero, porque tenemos que aclarar, no confundir a la audiencia. Porque caemos en un debate que nos confundimos aquí y llevamos una confusión externa. Y debemos estar claros. O sea, cómo nosotros expresamos para que la gente tenga buen digerimiento en lo que estamos debatiendo. Porque ¿qué tipo de prosperidad estamos hablando? Porque yo puedo hablar que la prosperidad espiritual es más grande que todo el dinero que exista. Pero tú se lo explicas ahorita a una audiencia que está ahorita desmedida buscando dinero por la red y no entiende. ¿Entiendes? O sea, porque yo le digo, yo he pasado por todos los cruces de cantidad de dinero. ¿Entiendes? Y tengo una filosofía. Antes tenía dinero y no era rico. Hoy no tengo y soy millonario.
sea, porque la prosperidad espiritual es más grande que todo el dinero que puede existir en la tierra. Y hay una cantidad de dinero en la tierra que está mal distribuida. Por eso es que cuando hablan de conocimiento, que no es el conocimiento solamente académico, porque en los tiempos de Abraham no había conocimientos académicos, eran intuiciones, ¿entiendes? Era evidencia, era sueño, era lo que hablaba Dios, era la obediencia. O sea, ¿y dónde venía Abraham? ¿Y dónde venía Abraham? Mira, óyeme, Abraham estaba tan convencido de él y del mensaje que se recibía, que él, para no decirlo, porque es la única palabra que consigo, o sea, no quiso el dinero de su papá, que era muchísimo, muchísimo dinero. Tenía Caleb, que era el papá de Abraham, ¿verdad? Y él no, sí, o sea, tenía mucho dinero. Y él no le interesó eso, él agarró el camino como Dios le dijo, ¿entiendes? ¿Eh? Entonces, pero él tenía una cultura de cómo vivir. Él tiene una cultura de cómo vivir, o sea, cómo él le enseñó a todos sus seguidores. Vamos a vivir en sencillez, en humildad, en respeto, ¿entiendes? ¿Entiendes? O sea, en respeto, mientras que la otra contrariedad, que era la otra parte, que donde decía el templo de Abimelech y todo eso, que habían su bochinche, habían su rumba, habían todo su calle 8, ¿me entiendes? Su Empire State en aquella época. Entonces, era una riqueza, pero desordenada. Entonces, lo que querían. Entonces, hoy por hoy lo vivimos. Yo le invito a la audiencia que tenga mucho cuidado a aquel que está desesperado por tener dinero. Yo tengo un versículo, hermano, Y yo le digo a la audiencia, busquen más de Dios que del dinero. Yo le voy a decir una cosa a toda la audiencia, busquen más de Dios como quieran buscar de Dios. Como quieran buscar de Dios. Aquí no estamos hablando de, pero cada quien tiene su creencia. Porque si vamos a divergir el tema, Tú estás hablando del Dios o de sea, Abraham, de estamos Isaac y de hablando de Jacob. prosperidad. No puede ser No, el no, mismo no, Dios no, de los pero ídolos. la palabra de Dios es universal y siempre lo he dicho y lo mantengo. Y la Biblia, oye, la Biblia no es para que yo crea en una religión y me la meta debajo del sobaco. No, ella no es en ninguno. Y yo simplemente estoy hablando, porque si vamos a otro lado, vámonos a Constantino, que entonces dijo que en la Biblia iba esto y esto no iba. Estás hablando de Taré, que adoraba a otros dioses. Y mira, Abraham tuvo que salir de su casa y su parentela y dejar a Taré al otro lado del río. Entonces, y nosotros tenemos un si habla versículo de bien ese Dios, claro. tiene que No, seguir, eso lo tiene la que seguir sus raíz. No, parámetros. eso lo tiene la No, Biblia. bueno, esa es la Biblia. La Biblia, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí es donde viene, ese tema importante. Sí, la raíz de todos los males es todo. José me he entrenado con algo y yo creo que lo puedo simplificar así de esta manera, lo que él acaba de enunciar en estos momentos. La verdadera prosperidad, de una manera no sacrifica la familia, el hogar, la salud, no, esa es la verdadera prosperidad. Escúchame, porque es importante para la gente ahí, mira, hay algunas iglesias que lamentablemente, y espero que también el pueblo cristiano no se sienta ofendido porque son algunos. De hecho, la palabra lo dice. Mucha gente este, no pertenece a ese raíz. Pero el punto es que hay muchos pastores de la prosperidad donde manipulan la palabra para mantener a una, vamos a decir, audiencia, no, a una feligresía cautiva. Y entonces las personas lamentablemente caen en esta situación y hoy en día señalan a muchas denominaciones y se pagan justos por pecadores, porque también doy fe de que hay hombres y mujeres de Dios que practican la palabra de una manera correcta y no son partícipes de este tipo
de actividad que se hace en la iglesia, también es porque también sabemos Gente que no ha doblado rodillas, ¿sabes? que eso se han aprovechado. Es que una de las cosas son, y volvemos a quizás voy a volver a la pregunta anterior. El pueblo perece por falta de conocimiento. Yo invito mucho a los creyentes que se empiezan a congregar en una iglesia que lean la palabra del Señor, que lean la Biblia. No solamente, mira, si hay un líder, hay un pastor que quiera el bien para en este caso, para esa grey, para ese pueblo, no es molestarse si alguien manda a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo que él debería más bien decirle, cuando uno enseña a uno, mira, verifica eso en tu casa, cuando de repente nos toca predicar en una congregación, dice, verifica, examina lo que estamos predicando para que tú mismo corrobores que eso está bien y pide revelación a Dios. Hay un problema aquí de conocimiento, hay un problema que yo vine avisando hace tiempo y es que entraba mucha gente a judaizar, por eso no estoy de acuerdo con la posición en este caso también de Rainer. Entró mucha gente a judaizar. Mira, si nosotros vemos Gálatas, del capítulo 1 al capítulo 5, Pablo habla y advierte del peligro del judaísmo dentro del cristianismo. Desde el capítulo 1 empieza a hablar y en el capítulo 5 afirma a la gente para que no vuelva esa esclavitud de seguir bajo la ley, sino que ya Cristo nos hizo a nosotros libres y que nos vuelva la esclavitud de la sobra un yugo que ni siquiera ellos pudieron llegar. O sea, ¿qué pasa con muchas iglesias que tienen todavía metido parte del judaísmo? No es que algunos pastores algunos pastores sean ladrones, no. Algunos pastores están engañados simplemente por un sistema que viene corriendo de generaciones. Entonces, te enseñan igual como te enseñaron hace 50 años. Viene el otro pastor que ellos, obviamente, por obediencia, les conceden, siguen la misma doctrina porque ellos no van a meter a un pastor que tenga otra doctrina. Ellos van a meter un pastor que tenga la misma doctrina. ¿Cuál es la misma doctrina? Deuteronomio, parten de Deuteronomio capítulo 28. Mira, estas son las consecuencias de la obediencia. ¿Qué hacen? Quiero que, por favor, Rainel, no me interrumpa en esta parte, por favor. Capítulo 28, entonces dice, bueno, estas son las bendiciones de la obediencia. ¿Qué hace el creyente? Dice, yo tengo que obedecer porque yo quiero esas bendiciones. Sí, pero la obediencia ciega también es pecado. Exacto, pero entonces en obediencia ciega, entonces ellos ven simplemente en el contexto de un pacto, como les vuelvo a explicar, un pacto condicionado, ¿verdad? Un pacto condicional que era un pacto, tú haces esto y yo hago esto. Si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Vas a tener todas estas cosas, las consecuencias de la obediencia, el capítulo 28. Si fuera lo mismo, Jesús no hablara tanto del peligro de la riqueza. Entonces, bueno, ¿Y la riqueza es buena o es mala? mira, Jesús habló de un peligro, pero nunca Jesús habló de un peligro, pero dio de un peligro de la riqueza, pero de un peligro de la riqueza. Lo que él no condenó y no dijo que alguien rico no podía en terreno del cielo, difícilmente, pero te habla en Timoteo capítulo 6, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas condenaciones, necia, dañosa, que hunden a los hombres en tentación y en perdición. O sea, está hablando del peligro de la riqueza, pero también dijo que a los ricos de este mundo mando que sean dadivosos, ¿verdad? Dice la palabra que sean dadivosos, pero que echen mano de la vida eterna. Quiere decir que él no negó que ricos iban a alcanzar el reino de los cielos. Lo que no era fácil porque, bueno, habían tropiezos con la riqueza, que ponían la riqueza primero que a Dios. Pero tú tienes algo que refutar ese que puede hacerlo libremente. Sí, claramente. Es importante. ¿Sabes? Estamos diagnosticando un error que tienen las congregaciones, que es desmedirse. Solo eso, desmedirse en cuanto a que venden una idea, una doctrina que es como quien dice llevar a la gente y como en la mente, o sea, agarran como lo adoctrinan, le explican y lo llevan a su interés. Los pastores, pues, de lo que están hablando, algunos, claro, sí, pero, Sí, ajá, sí. el tema es la prosperidad y la bendición, ¿verdad? La prosperidad y la bendición. O sea, vamos a enfocarnos para que el público en criollo, ¿entiendes? Porque si estamos mezclando, No, porque este tema que acaba de escuchar es importante porque dice, habló de los peligros de la riqueza que tú hace ratico y dijiste, y es importante porque, mira, si yo hago una recopilación de lo que estamos hablando aquí, fíjate, tú dijiste en un momento, yo les recomiendo que hablemos y busquemos la prosperidad desde el punto de vista espiritual y diste unos puntos.
que a mí me parece que por ahí es la línea. Pero sin embargo, también dijiste que afuera hay mucha gente pendiente de un billete y queriendo buscar su efectivo, que también es cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que recordar. Por eso cuando yo decía, ¿qué pasa si tiene que ver el estudio y el conocimiento con la prosperidad y todo esto? ¿Por qué razón? Porque son temas que de una u otra manera van ligados. Desde el punto de vista natural, solamente se va a hablar desde el punto de vista económico y nadie va a tocar el punto espiritual. Evidentemente, si tocamos el punto espiritual, vamos a hablar de una abundancia, de unas bendiciones, como hace ratico estábamos conversando sobre personas que tienen la bendición de la familia, de la salud y de tener sistemas de vida, vamos a decir, envidiables. Y hay personas con mucho dinero, con mucha opulencia y tienen una vida tormentosa. Entonces, hablar de los peligros de la riqueza económica creo que es un tema importante. Tiene que ver. Hablar de la riqueza desde el punto de vista solamente espiritual y que la gente no quiera tomar en conciencia que las bendiciones económicas son tan beneficiosas, inclusive de parte de Dios, porque es posible que también nosotros estemos condicionados a malas aplicaciones que nos han enseñado. Entonces, aprovecho todo esto para amplificar este punto. Definitivamente, las bendiciones espirituales es lo que anhela todo el ser humano y tú lo explicaste muy bien. La recomendación es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Esa máxima significa y lo demás, ahí el Señor está respaldando la parte económica. Ahora, sobre el otro punto, porque hay mucha gente que es incrédula o atea o como se quieran denominar, que no creen en Dios, sino creen en su esfuerzo. Mira, mi Dios es mi trabajo y todo esto, y respetamos la postura de cada quien. Ahí, por esa razón, nosotros agarramos y definitivamente hablamos sobre, Gary hace ratico habló de la disciplina y digo, para mí, de mí, pues, la responsabilidad y definitivamente, y yo también espero y estoy totalmente de acuerdo con el punto que tú estás dando porque una persona irresponsable sin duda alguna no puede ser próspera. Pero hay un sentido común, pero hay un texto que representamos a la fe, hay que añadirlo virtud, que usted no sé por qué no le gustó. No, así no es todo lo que en el caso de Sergio una historia, lo que pasa es que era parte de una historia Medio Oriente, israelita igual. sé porque lo que te quiso decir él es que tú, alazándose desde el punto de vista judaico, el detalle es que ahí estás hablando parte del cristianismo y entonces es como una ambigüedad. Y dentro de la ambigüedad, no importa, pero se trazamos ahí y la gente puede decir, Permite todo esto para seguir desarrollando la cuestión que sucede en la iglesia. Esto no quiero diablificar a ninguna iglesia. No. Estoy hablando de que la influencia del judaísmo entró en algunas iglesias, en otros se enteraron de que no era la cosa de esa manera, enteraron bien, pero los pastores se quedaron callados porque decidieron seguir recibiendo el dinero. Ya en este tiempo sabemos que simplemente era un hebreísmo el tema de los diezmos y bueno, y muchos lo siguen aplicando como en el Antiguo Testamento y dice que el que no diezme es un ladrón y todo esto. El creyente cuando entra a la iglesia, oye, obviamente se siente asustado, obviamente, claro, y eso es un hebreísmo, simplemente era para el pueblo de Israel. Entonces, toda una manipulación a manipulación. Eso ya hoy en día, iglesias deben entender que ese tipo de mensaje ya el pueblo cristiano está obteniendo los ópulos y estamos aquí nosotros para hablar a eso, sobre el tema de la prosperidad, que es el punto que estamos tocando. Tiene que tener cuidado cuando venga esta manipulación, que la gente por obediencia tiene que hacer tal y cual cosa para poder tener prosperidad. Quiero que sepa que eso está malo desde el punto de vista bíblico. muy buen punto aclarado. Ok, ahora continúo, por favor. Entonces, ¿qué sucede? El creyente viene y lo empiezan a fidelizar agarra temor, obviamente. Oye, mira, no, yo tengo que hacer todas estas cosas, todo lo que me digan en el liderazgo, todo lo que me digan. Y si no, entonces el creyente se va a sentir en maldición, porque acuérdate que Deuteronomio capítulo 28, así como tiene consecuencias de la bendición, también tiene consecuencias de las maldiciones. O sea, imagínate. Entonces, yo no creo que alguien que practique el judaísmo esté irrepresible con los mandamientos de Jehová y que entonces ahorita tenga que revisarse y decir, bueno, todas estas maldiciones las tengo yo.
O sea, si tú te pones a leer las maldiciones, son maldiciones fuertes. Entonces, ok. Entonces el creyente, por temor a estas maldiciones, comienza a hacer todo lo que le dicen ahí en la congregación. Porque si no, él cree que va a caer en maldición. Entonces, ¿cómo ve el creyente en la iglesia la prosperidad que alguien está bendecido o que tiene bendición? Porque es próspero, simplemente financieramente. ¿A quién va a ver próspero los creyentes? A los pastores que recogen todos los diezmos. Entonces, ¿cómo ellos pueden tener una mala imagen de esos pastores? Tú hablas con alguien de la iglesia de la prosperidad y siempre te va a decir, mi pastor es un bendecido, mi pastor es mi padre espiritual, mi pastor es un hombre bendecido. ¿Cómo no va a estar bendecido? Sí, ¿Cómo una no va a estar bendecido manipulación. si está recogiendo Total, todo el son temas dinero? importantes. Se Esto compran es para que la casas, gente de afuera vea. se compran casas, se compran carros, se compran propiedades con el dinero del pueblo, con una enseñanza mal aplicada. ¿Pero qué? Algunos se enteraron y algunos, bueno, se han arrepentido de estas cuestiones, algunos, y Pero bueno, también gloria a Dios. hay hombres y pastores que yo conozco y doy fe de ellos, que son personas dedicadas a la obra, donde no están de acuerdo con este tipo de práctica. De hecho, ellos, he escuchado muchas veces, hay un texto que dice que Dios ama al dador alegre, el que quiera dar que dé, porque es una cosa también lógica. Porque eso es que hay un local, donde ese local tiene un baño y ahí está la toalla, hay una electricidad y un sinfín. Entonces, bueno, mira, para sostener esta obra hace falta la colaboración de cada uno. Y la gente habla de una ofrenda, que una ofrenda es simple y llanamente lo que está en tu corazón. Y es simple, mira, necesitamos mantener esto. Si te está yendo bien, y me pareció oportuno, porque el texto dice, Dios ama al dador alegre, es decir, ese texto que tú leíste ahorita que al rico Dios lo manda a ser dadivoso. Es importante entender que dentro del marco de la prosperidad y de la bendición y la abundancia, cuando tú te manejas con el criterio espiritual o de Dios, y realmente vas a tener una comprensión de todo esto y sin duda alguna, como Dios no miente, siempre en las bendiciones, porque también es importante resaltar como lo dice la palabra, las bendiciones tú no puedes ir tras de ellas vienen detrás de ti. Repetimos, el Padre El desconocimiento, como tú citaste, la falta de conocimiento nos lleva a perecer. Y el daño que hace al creyente, no solamente el daño interno que hace al creyente, cuando el creyente empieza a entrar en confusión y empieza a decir, wow, pero yo no he prosperado y yo he tratado de ser fiel, empieza el creyente a cuestionarse a sí mismo, empieza el creyente a buscarse pecados a sí mismo y dice, bueno, yo debo estar en pecado, yo debo estar haciendo la cosa mal porque no prospero. ¿Por qué? Porque te ofrecieron algo de un pacto condicionado, Rainel, y es lo que yo te estoy hablando. Te ofrecieron algo de un pacto condicionado. ¿Por qué no se cumplen? Y de que sea buena o de mala, pero yo quiero escuchar. nada más fue una manipulación en las congregaciones de Contemporáneo. Pero hay un detalle, hablamos del Padre de la Fe, que nos mandan a ser como Él, a imitar al Padre de la Fe. Abraham, dicen que llegaban cantidad de gente a su casa y él era suelto, pero tan suelto que todo el mundo comía, e incluso llegó a hospedar ángeles, dice la escritura. Sí, lo dice. Entonces esa es la actitud, imitar a Abraham, ser Pero lo que yo digo, bueno, sobre ese punto, lo que tenemos que tener cuidado es sobre el pacto del Antiguo Testamento, como muy bien tú lo estás resaltando, no vaya a ser que lo sigan aplicando ahorita y entonces se vea que tú eres unos manipuladores. A eso voy. Oye, hay que resaltar, son unos Estoy hablando manipuladores. la diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral. La ley moral obviamente continúa en nosotros. Tienes que entender, porque mira, ahora yo te pregunto, pero acontecerá, Deuteronomio capítulo 28, si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, la ley. Y ya sabemos que no estamos bajo la ley, completamente. Maldito serás tú en la ciudad, maldito serás en el campo, maldito tu canasta y tu artesana de mazar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de vacas, los rebaños, las ovejas, maldito serás tú, tu entrar y tu salir. Todas estas maldiciones, ok. Que si lo cumples eso, y Si eso no es lo que cumple, ya hoy estamos en el co- pacto de la y gracia. estamos en el... entonces Hay ahora, algo, yo difiero en algo ahí. Total, adelante. No puede ser, no es importante, pero ¿qué? Vamos a referir. Vale, mira, me difiero en esto. No puede ser que estés sacando ahora mismo. Oye, mira, estás detectando nada más
el bendito problemita de las manipulaciones de los pastores. No, él te está hablando. No, Rainer, por favor. Es importante que la gente no está viendo. Te están explicando de Deuteronomio 28 del antiguo pacto. No te habló y pero de los pastores yo creo que yo fui que lo aclaré. Eso no es. Es importante que escuche lo que se te pregunta. Pero ojo, nada más está expresando la distorsión Bueno, me puta, le estuvo un te creo lo siguiente, no es el ejemplo que nos dieron atrás, porque si revisamos el ejemplo de atrás, de la antigüedad, que no se dice el Viejo Testamento, no es así. No importa, pero la era antes no. Bueno, yo hago una mención. Hermano, sabía que el cristianismo en general habla de, mira, no hable la Biblia, no te instruya, no lea, no, o sea, lo que estábamos hablando hace ratito. No, pero eso no lo dice el cristianismo, Rainer. Escucha, ya va, una de las, para explicarte, el cristianismo católico y el protestante, ya va, te dice, mira, no lea. Cuando ustedes me están diciendo que mañana yo le he visto eso, no se lea, tú sí, el protestante también va, pero no, mandan, no lea mucho, pero al contrario, ¿qué? Porque si lee por uniforme, tengan problemas. Es interesante que esa costumbre es para cercenar un conocimiento. ¿La riqueza es buena o es mala, Gary? Muy importante que me hayan tomado en cuenta después de hecho, no lo he hecho. Bueno, este gran debate que me pareció fabuloso y por decir no un ganador, quiero que sepa que te dieron una revolcada, porque No, que no se trata de eso. quítalo con argumento, Revolcar, aquí revolucionar mucho. Pero la riqueza es buena o es mala, mi amigo Gary Torres. se puede utilizar para ambas cosas, diría yo, Correcto. Y de acuerdo. dependiendo de lo que exista dentro de esa persona que posee esa riqueza o en su defecto en el amor que tenga en su corazón. Puede edificar o puede destruir. Totalmente, estoy de acuerdo. ¿Qué opinas tú, Igor? Bueno, la riqueza, la lícita es buena, la ilícita no me parece que sea buena. Eso es una costura, pero nosotros los cristianos es que nosotros no podemos amar a la riqueza. Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo dice el texto? Dice que está a raíz de todos los males. Es el amor al dinero. Entonces, por ahí ya nosotros por ahí diferimos de mucha gente que es de la riqueza, porque hay personas que aman la riqueza y hay gente que no conoce la palabra y ama su riqueza y eso ya es personas que están afuera Señor Igor, una pregunta. ¿Cómo usted ayuda a su congénere en el plano terrenal sin recursos económicos? ¿Cómo lo ayudo? Bueno, lo puedo ayudar espiritualmente. O sea, yo voy a orar para que a ti te vaya bien. yo Mira, puedo sí, por ti, Pero que tú te vaya tienes bien. hambre y yo voy a orar para que tú comas. O sea, se ve como auto de... Claro, pero eso es una pregunta válida, lo que pasa. Porque la gente puede pensar hacia afuera. Bueno, es bíblico, pero también hay ricos que son avaros. Si fuera por los ricos que hay en el mundo, no hubiera pobreza. Ustedes, ¿verdad? Si fuera que la riqueza fuera para todo el mundo, o sea, el empleado porque dice que hay personas que trabajan, no, es que trabaja mucho, que pueda ser rico, Hay personas que puedan, señor Igor, hay personas que nos están escuchando, que nos puedan ir viendo, que puedan comulgar con este pensamiento que yo tengo, por así decirlo, ¿no? Ciertamente, y para mí, doy fe que ustedes son una persona excelente y maravillosa. Pero vamos a suponer que yo tenga hambre, por así decirlo, y yo toque su puerta, y usted no tenga en ese momento nada que ofrecerme. Usted me va a decir, yo voy a orar para a que se te quite el hambre. no, te puedo esperar. O sea, pues, disculpa, yo también quiero opinar, Gary. Mira, lo que pasa es que, claro, está yendo de una manera, un pasaje que es espiritual y lo lleva al literal, al humano. Fíjate, dice la palabra que la oración del justo puede mucho. No, claro, yo quiero llevarte a esto para ver si voy contestando parte de tu pregunta. Dice, la oración del justo puede mucho. Es importante entender de que el mundo espiritual está por encima del natural. Si una persona en el mundo natural está en una necesidad y una persona que está practicando justicia, definitivamente ora al Padre, como lo dice, si hay dos o tres
hay 2 o 3 y me invocan, se abre un portal del cielo y vienen con acciones que la gente dice, wow, esto fue un milagro. Lo que pasa es que esto ya saldríamos al punto, porque esto es una cuestión de espiritual y de fe, hay que creerlo. Claro, lo que pasa es que como quien dice, lo ataco, Sí, sí, y está bien, porque afuera hay así. claro, lo ataco de manera frontal porque están como que reacios a, a la prosperidad en los Pero viejos. yo les invito a que busquen la prosperidad espiritual de adentro, no la económica. Que Dios permite, aún hay un pueblo dentro de la iglesia que tiene abundancia. ¿Pero para qué? Para que suplan las necesidades lo que tiene necesidad. Es más, se vivió en la iglesia primitiva. Segunda de Corintios habla un pueblo que era pobre y ellos abundaron en su generosidad. Se me vino a la mente, lo busqué porque se me vino a la mente eso que pasaron ahí, y dice, pues en medio de su gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la iglesia de su liberalidad. O sea, ellos tenían en ese tiempo un tiempo que eran gente humilde, gente pobre, buscaron de lo que ellos tenían, imagínate, y supieron la necesidad de otros. Eso te pasa a ti cuando llegas a un pueblo. Tú de repente llegas a un pueblo en Oriente y tú ves una casita de zinc y ves toda esta cosa y la gente te ofrece un sancocho de gallinas. Si no tenemos amor, la Biblia dice que nosotros podemos repartir y dar todo el dinero a los pobres, pero si no hay amor, que es un punto muy importante, entonces de nada sirve, ¿verdad? Nosotros tenemos que primero, por eso que en Jesús cambia nuestro espíritu y entonces viene a nosotros a sentir ese amor por las personas, ese amor hacia el prójimo. No es lo mismo dar para que la gente te aplauda, porque pueden haber muchos ricos que llegan y dicen, bueno, yo estoy buscando votos y empiezan a darle dinero a la gente de lo que les sobra y quieren que lo aplaude y eso lo que hace es aumentar el ego en la persona. Pero cuando damos de corazón, cuando entendemos por la Biblia que damos porque la persona que está, oye, me duele que esa persona está pasando una necesidad. Por ejemplo, yo tengo un caso, en el tiempo de crisis, yo estaba con el negocio de la cuestión de los zapatos y viene un hermano de la iglesia y yo, imagínate, desperté en que yo estaba comiendo bien en parte de un tiempo de la crisis. Y el hermano llega y viene y, oye, nosotros le compartimos en ese momento lo que teníamos y el hermano me dice, tenía un año que no comía carne. Wow, eso a mí me impresionó. Le dije a mi esposa, ¿cómo pues? Impresionante, esta persona tiene un año que no comía carne. Y después me dice, oye hermano, ya yo sé que el secreto que tú tienes, tú llegas, por eso es que a ti no te falta, porque tú le das y tú siembras y esto. Entonces yo me quedé pensando y dije, oye, si yo fuese hecho con esta habilidad esto, entonces realmente no fuese estado haciendo la voluntad de Dios. Yo lo hice porque me dolía que él realmente tenía una escasez y veía o sentía que tenía una escasez y dije, bueno, no, vamos a invitar a estas personas. Eso es lo que nos debe mover a nosotros. Nosotros no nos debe mover que estamos haciendo negocio, vamos a sembrar para que me vengan tanto con Dios y todas estas cosas. No, lo debe mover es la misericordia. Eso es lo que nos debe mover a nosotros como cristianos. El dolor de que en algún momento nosotros pasamos en esa necesidad y tenemos la posibilidad de ayudar a otros y podemos ese día, oye, hacer sentir a esa persona bien o podemos cubrir esa necesidad, esa aflicción que tiene esa persona en el alma ahí, que está siendo oprimido por la pobreza, que está siendo oprimido por el hambre. Podemos nosotros llegar y saciar a esa persona, por lo menos darle alivio, un alivio temporal, hasta poder ayudarlo y pedirle a Dios que esa persona pueda salir de esa situación. Claro, mi amigo Gary Torres. No, yo creo que ya el señor Ezequiel fue más que claro y perentorio y muy, muy, muy concluyente. Yo no puedo agregar más nada de lo que él pueda, de lo que ya él dijo. Pero nosotros siempre queremos tu aporte, ya que tu punto filosófico siempre trae, vamos a decir, sí, la controversia y la parte de afuera. Este, pero tú sabes que tú te quedaste ahorita con una parte donde la riqueza si era buena o era mala. Y yo te pregunté, ¿la riqueza es buena o es mala? Yo se le respondí, Sí, sí, podría repetirla ahí para que la audiencia se la lleve clara. yo le dije que eso depende, cómo se puede utilizar para edificar, para hacer el bien y Gracias. después utilizar para hacer el mal. Correcto. Depende de lo que hay en el corazón de esa persona. Ya recordé que lo dijiste muy bien. Mi amigo y mi hermano Ulises Castillo. Bueno, yo invito a la gente que tiene dinero, que si se le es difícil dar,
pueden dar siendo productivos, porque a quienes le dan, enséñalo a ser productivo, ¿ves? Porque todo está escrito, pero cada quien lo interpreta a su forma o manera, ¿no? Porque si bien dice la Biblia, había 3 personajes que estaban sentados en una esquina. Yo le voy a echar mi historia a mi manera, ¿entiendes? Habían 3 personas sentadas en una esquina del Pachano, pues estamos aquí en La Guaira. Estaba Chirino, Michelle y Ulises sentados en la esquina. Y pasó Dios y le dijo, ¿qué hacen ustedes ahí, muchachos? Oye, aquí estamos pelando, estamos limpios. Coño, vale. Y le dijo a Michelle, estoy a 5 cosas para que haga. Y a Chirino le vamos a dar 3. Y a Ulises le vamos a dar 1. Y vengo de un año, porque acuérdate, según dice la historia, de que todo lo que está en la tierra le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Ok. Entonces, bueno, después de un año vino Dios y le preguntó a Michelle, ajá, ¿qué hiciste con las 5 cosas que te di de responsabilidad? Oye, vale, mire, no, yo la convertí en 20. Tuve que comprar más camiones, compré 2 empresas más, tuve que meter más empleados, compré otros espacios. Y digo, oye, vale, qué bueno, vale. Sí. Chirino, ¿qué hiciste con las 3 que te di? Todas las transformé. Oye, compré más gandolas. Tuve que comprar unos almacenes y meterle unos freezer para una mercancía nueva. Es propio. Entonces, cuando fui a preguntarle a Ulises dijo, oye, Dios mío, el teléfono que usted me dio, yo lo guardé bien y lo enterré. Porque como eso no era mío, y usted venía a buscarlo, dio miedo. Entonces, tú eres perezoso, ¿no? Entonces, por eso que hay otra parte en la Biblia que dice, se le quitará al que no tiene y se le dará al que más tiene. Entonces, yo invito a aquellas personas que tienen dinero, bueno, a quien le vayan a dar, enséñenlo a ser productivo y ustedes serán productivos. Y hay ganancia para todo. En lugar de dar en vacío, aunque no todo el mundo está preparado para ser productivo. Hay que dar la misericordia de Dios, como dice la palabra. Si quieres pescado, no te lo voy a regalar, te voy a enseñar a pescar. Ese es el punto. ¿Qué opinas tú, Igor? Bueno, yo, pues de lo que hemos hablado, claro, el amor es esencial para el prójimo. Indudablemente es lo que nos enseñan a nosotros los cristianos, a tener amor al prójimo. Pero yo ya, con lo que han hablado, han sido bastante explícitos, pero yo puedo dar algunos puntos que practicamos los cristianos a nivel Lili. El Proverbio 11, 24 y 25, hay quienes reparte y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, o sea, le da papá de lo que es justo y ama la pobreza. El alma generosa será prosperada. Eso lo puede practicar cualquiera que tiene de alto. Entonces, en la pregunta que decía aquí, que si hay algún secreto para tener prosperidad, fíjate, se dice que el alma generosa siempre va a tener prosperidad. Entonces, es importante que la audiencia sepa que sí hay puntos bien específicos que, vamos a decir, canales. Y hay otro que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien Y sea de larga vida. de larga vida en la piel. Sí, señor. Claro es. Sí, así lo dice. No sé si estamos de acuerdo que si hay secretos, si hay secretos. Lo cierto es que, bueno, lo cierto es que yo opino que parte de lo que está en el corazón, como vuelvo a repetir, Jesús dijo, lo que haga a tu derecha, mira, no lo sepa tu izquierda. O sea, alguien se sabe cuando de repente está dando porque quiere ganar o puede discernirlo quizás. Hay gente que, mira, que da para que le aplauda. Hay gente que, tú no has visto gente que da por... Yo siempre pongo el ejemplo de la Fundación Pie Descalzo de Shakira, que ella dona millones y millones. Desde el punto de vista humano se ve, wow, qué mujer tan bondadosa. Pero yo creo que eso lo hacen con el fin de no pagar los impuestos correspondientes. Entonces crean fundaciones para aparentar que son generosos y está llegando
Correcto. O sea, no, llega a una parte, pero lo magnificas correctamente. No lo hacen de corazón, no lo hacen de corazón, sino de como interés, Apariencia, como de apariencia. sí. No te da un beneficio. Conveniencia. Ren, ¿y tú qué es? Si hay secretos entonces, Yo creo en el secreto, sí, en ese secreto, en el secreto apegarse a imitar al Eterno, al Creador. Ese es el bueno. El Eterno es bueno y hay que imitarlo. Entonces lo imitamos entendiendo las dos fases que nos da la vida. Hay momentos que es para dar, como invita a Ulises a los que tienen dinero. Por supuesto, hagámonos el favor de dar, imitando al Eterno. Y cuando nos toque ser receptor, simple, bueno, también tenemos que entender que es una fase, que es transitoria y circunstancial, como lo dije hace rato. Entonces, mira, apegarse al Eterno, hacer su voluntad, eso sigue la prosperidad. Debería ser más explícito con la pregunta porque hay dos respuestas ahí. Yo por lo menos lo percibí. Una espiritual y una natural. tangible, sí. En lo tangible, sí, en lo terrenal yo le respondí que la máxima es la responsabilidad. Y en lo espiritual, yo puedo decir que como que las manos que dan, mamás estarán vacías. Y es lo que está recitando el señor Igor y lo que ha dicho Silvestre aquí con otras palabras. Claro, lo que pasa es que es importante en este espacio, nosotros hablamos evidentemente desde el punto de vista conceptual, pero siempre vamos a resaltar el punto espiritual porque usted, como bien sabe, el objetivo de este tipo de actividad que nosotros estamos haciendo es con el fin de que la gente tenga el conocimiento de la palabra y que nosotros podamos ser un modelo a estas personas en la calle de que sí hay prosperidad, hay buena vida, hay buena forma haciendo las cosas bien. Entonces, creo que sí, definitivamente van a estar muchas personas en desacuerdo con nosotros, inclusive otros podrán dar opiniones negativas, pero no pasa nada, de eso se trata. Ahí resalto lo que decía Ezequiel, hay que tener el amor. El amor, hay una cita en el libro de Corintios 13, la escrita por Pablo, la preeminencia del amor, donde el amor no hace nada indebido. Una persona que tenga amor realmente da su fruto, porque cada quien da de lo que tiene. Hay personas que lamentablemente te van a opinar de una manera totalmente opuesta, es porque la gente da de lo que tiene. Y de ahí es importante entender esa parte. Chirino, tú querías aportar algo sobre este punto de Coincide. o coincido, La riqueza es lo que te puedo decir. No es secreto. Si hay un secreto. que si hay un secreto, No te voy a hablar ni de secreto, no, pero de nada. Te voy a decir sobre lo que se vive actualmente con la riqueza o con las personas que tienen dinero. Pienso que mucho, 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, muchas cosas de lo que se ven ahora no se ven. ¿qué ejemplo? Y lo que pasa es que hoy en día, como tenemos acceso a tanta información, mucha gente lo que quiere es imitar a otra persona, porque piensan que lo que están viendo es la realidad. Cuando todos sabemos que el 90% de esas cosas que uno ve es pura apariencia y pura falsedad. Pero esto no es un tema para hoy, esto es un tema para desarrollarlo en otro programa. Pero ya tú sabes por dónde quiero venir, por dónde quiero ir. Sí, perfecto. Lo apuntamos, pero para que la gente se quede con la, vamos a decir, con la concreción de que sí hay secretos para mantener la prosperidad y la abundancia. Si estamos de acuerdo que sí hay o si coincide. Estoy de acuerdo con que Dios es soberano, ciertamente, y creo que, mira, no hay una fórmula sino aceptar la voluntad de Dios. Dios al quien quiere dar, simplemente Dios al que quiere dar, la Biblia lo especifica,
Él es el dueño del oro y la plata, al quien quiere, Él se la da, simplemente. Ya para concluir, Michelle, que hiciera usted unas palabras para concluir. Como todos los espacios, lo que hago es agradecerle a todos ustedes, de verdad, por este tiempo, brother, porque sé que cada quien está ocupado, pero gracias por ayudarme a compartir esta visión y creemos y queremos que esto llegue a las personas y que nosotros podamos ser un canal de bendición para elevar la conciencia. Así que de mi parte, Yo quiero hacer un llamado, bueno, con respecto a la prédica, a todas aquellas personas que se congregan en iglesia de prosperidad, que escucharon todo lo que se dijo anteriormente, que bueno, mira, que lean bien las escrituras, que pregunten bien a Dios, que tengan un tiempo de comunicación con el Señor. Sé que no es fácil para una persona enfrentar todo este tipo de confusiones, porque va a llegar un temor, ese temor de algunos de salir de la cobertura. Mira, cuando tú sientas que el pastor de la iglesia está manipulando, que te diga ladrón, porque tú no diezmas, cuando sientas que te están pidiendo un dinero para ser multiplicado, todas estas cosas, yo te digo claramente, sal de ese lugar, corre de ese lugar. Cuando vas a ver personas quizás que te van a meter miedo y te van a decir, mira, si sales de la cobertura te va a ir mal. No, eso es mentira, no creas eso. Si sales de la cobertura, mira, la cobertura más grande es la cobertura del Espíritu Santo, la cobertura de Dios, esa es la cobertura más importante que tiene que tener un creyente. Estoy seguro que Jesucristo te va a ayudar y Dios te va a colocar en otro lugar donde puedas congregarte, donde se pueda predicar una sana doctrina, pero tienes que salir de esos lugares, porque ahí sí ciertamente no vas a prosperar espiritualmente. Dios le bendiga. Un llamado a aquellos pastores que ahorita están predicando esa doctrina, bueno, que puedan arrepentirse, que puedan seguir al Señor, que indaguen bien sobre el tema de la ley, de la gracia, que lean Romanos, que lean Gálatas. Esos pastores que quizás han sido, en este caso, se han involucrado por desconocimiento, por ignorancia, porque han seguido una doctrina de sus pastores anteriores. Bueno, ahí está la oportunidad también de arrepentimiento. Creo que podemos arreglar las cosas y predicar el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. bueno, excelente. ¿Alguien quiere aportar algo para cerrar? Tú, Ulises, que siempre tienes tu... No, no, está bien el tema, está bien concluido. Viuda. Susi, yo creo que fue extenso, bastante extenso lo que hablamos aquí y la gente quedó clara de qué es lo que significa la prosperidad. La bendición. Bueno, excelente. Bueno, nada, nos vemos en el próximo programa.